Bueno, pues buenas noches amigos y amigas, muchas gracias por haberos conectado y muchas gracias a todos los ponentes que vais a participar esta tarde en esta nueva experiencia telemática, porque bueno, presencialmente nosotros venimos en la Sociedad Filatélica de Madrid realizando este tipo de tertulias desde hace décadas, pero nunca habíamos hecho una en formato así por Zoom o telemático, como le queramos llamar. Bien, mi presentación va a ser cortísima, solamente deciros que vamos a ver cuatro piezas con cuatro títulos que les hemos dado como tasada y no pagada, en la que José Manuel Rodríguez presentará una tarjeta postal circulada en 1918 que fue tasada y que el destinatario no quiso pagar, lo que generó un trámite administrativo curioso. La segunda ponencia será la de Alejandro Gracia, con el título de ¿Dónde la clasificó?, que presentará una carta que podría clasificarla en muy distintas colecciones. Un problema que tienen los filatelistas, que abordan muchas y diferentes temáticas, caso concreto de Alejandro. Alejo, conocido también por los amigos. En tercer lugar, tenemos la titulada Cuba, los años de carencia y el Día de las Madres, con Juan Enrique Paje, que explicará cómo funcionaba el correo en Cuba en los años de carencias. Para ello se apoyarán las tarjetas de felicitación del Día de las Madres, segundo domingo de mayo, y la avalancha de felicitaciones que se generan. Y por último, un servidor, Raimundo Almeda, presentará una carta enviada al archiduque Carlos de Augsburgo por un general español en 1943. La carta nunca llega a su destino, en Viareggio, Italia, por no existir comunicación con ese país. Esto es una curiosa tarjeta que surge cuando, ahora que se ha puesto en boga el tema de la cartofilia, pues a mí me dio por buscar dentro de las tarjetas postales que yo tenía, algunas que tenían algún interés y que yo había guardado, no por ser tarjetas postales. Os confieso que, por ejemplo, en esta que os voy a presentar, ha sido la primera vez que la veo por delante. Porque a mí siempre las tarjetas eran un soporte de historia postal para algún tema concreto de que era de mi interés. Esta concretamente corresponde a mi colección de correo tasado. Y os la cuento a continuación. Esta es la postal. Una postal que circula de Francia, porque no puedo identificar el sitio exactamente, a Madrid, del 9 del 12 del 18 al 24 del 12 del 18. Y tránsito por Irún el 20 del 12 del 18, como veremos a continuación en el reverso, cuando veamos el reverso. Esta es la postal en cuestión. Como veis aquí, bueno, tiene un motivo curioso, como la Madeleine en Francia se ha rehabilitado y salvado por su corazón. Esto es una cosa. Bueno, pues si os fijáis en el reverso, es esto. Es una cosa que aparece una T de tasa, una 0,30 que era la cantidad tasada y una serie de marcas que tuve que investigar con cierto detalle. Aquí, como veis, os decía que había pasado por Irún. Aquí vemos la marca de la estafeta de cambio de Irún. Si os fijáis, aquí ha salido un señor. ¿Lo veis al señor este? Pasamos al análisis de las marcas que aparecen en la postal en cuestión. La T es una indicación de origen en el cual dice que la postal debe ser tasada porque teóricamente su franqueo no corresponde al que debería de haber tenido. Aparece el 0,30, que es una marca que ya la oficina de cambio de Irún pone indicando cuál es la tasa que habría que implantar. Incluso aparece aquí, como veis, un asterisco rojo, que es una marca de censura francesa, y no hay que olvidar que la Primera Guerra Mundial había acabado escasamente un mes antes del envío de esta carta, de esta tarjeta, vamos. Vamos a analizar. Fijaros, si abro aquí, me encuentro con que tenía pegado y tiene pegado una bandeleta que el cartero escribe explicando
como veremos a continuación, lo siguiente. Dice, no la recibe el destinatario en su domicilio por creerla suficientemente franqueada, por cuya causa pasará por la administración. 25 del 12 de 918. Y firma aquí el cartero Cermiño. Es decir, el cartero lleva la carta, la tarjeta a su destinatario y le dice que tiene que pagar la tasa que aparece ahí marcada. Y el destinatario hace sus cuentas de lo que era las tarifas oficiales y dice que no, que está bien franqueada y que no paga. Claro, entonces el pobre cartero no se la puede dejar, porque ¿qué hace? Si está teóricamente indicado por la oficina de cambio que tiene que cobrar una tasa. Bueno, pues coge y se la manda a la administración. Y a la administración es lo siguiente, como veis aquí. Aparece aquí esta marca, que es Administración del Correo Central, Contabilidad 24 de diciembre de 1918 e Intervención Madrid. Esta es una muy rara marca que corresponde a las que ya estudió en su momento Silla, en la página 97 de su libro aparecen, entre otras, estas 4 marcas de la Administración Central. Esta corresponde al tipo 2. El tipo 2 más o menos, porque fijaros que aquí la única diferencia fundamental está en lo que llamaríamos la fecha. Aquí hay puesto 6, un asterisco, diciembre del 29. Aquí, sin embargo, pone todo el detalle. El 24 de diciembre del 18. La marca, desgraciadamente, está muy machacada por el texto, pero bueno. No es una marca corriente. De hecho, el autor, si ya la pone como marca única, bueno, pues aquí hay otra, que yo digo será la misma porque esto no es significativo. Aunque la verdad es que yo tengo otra más, en la cual aparece también solamente una cifra, y el asterisco está en el otro lado. O sea que en vez de poner 6 asterisco y el mes, pues pondría asterisco 6 y el mes. Pero bueno, es evidentemente una cuestión de que esto era un rodillo y lo movían de una forma u otra y salía este asunto. Pero vamos, corresponde al tipo ceros. Ya también es verdad que habrá más, ¿no? Pero al menos ya se conocen 3 marcas de 3 ejemplares con esta marca. Estos 2 que tengo yo más que se refería a Silla. Son marcas raras. Si fijaros, aquí donde os significo la diferencia en lo que es la fecha. 6, asterisco, diciembre del 28, es lo que pone en el libro, la referencia del libro aquí, 24 de diciembre del 18. Y ya está. Este es un poco la historia. Al final, lo que quiero decir es que seguramente esta carta no se entregó, se quedó en la administración y es una forma de control de que esto no llegó a pagarse y consecuentemente no se repartió al final. Y ya está. Esto es todo lo que tenía que contar. Muy bien, pues venga, 5 minutos para preguntas. Si alguien quiere preguntar alguna cosa, adelante. Yo pregunto, como siempre. ¿La tarifa estaba bien por fin o no? Creo que sí. Me quedo intrigado. Es decir, no hacía falta tasarla. No. Creo que fue un error de la oficina de cambio. Y sabes que también el texto, que evidentemente no lo he detallado, es entre filatélicos. Y estaban estableciendo una correspondencia frecuente de envío de sellos y envío de documentación, envío de tarjetas para comunicarse todo. Y claro, esta gente estaba muy familiarizada con las tarifas. Por tanto, no me extraña en absoluto que tuviera razón el destinatario y el remitente. En cualquier caso, es una cosa en la que yo quería significar cuando hablaba con los cartófilos, que muchas veces en las tarjetas postales, aparte de su interés cartófilo, se conserva una cantidad de documentación de historia postal que, siendo rara, teniendo en cuenta que las postales se conservaban todas, pues se conserva más que en carta. Yo esta marca, por ejemplo, en carta no la he visto nunca. Pues José Manuel, soy Eduardo Consejo. Yo estaba pensando una carta con esta marca al dorso que se ve perfectamente, de correo aéreo,
y tasada en destino. Entonces, lo voy a compartir contigo mañana cuando esté en la oficina porque me interesa mucho contrastar esta información. Como ves, hay, si ve aquí, ¿dónde está? Aquí, hay al menos 4 modelos distintos de cartas. Ya, sí, ahora mismo no recuerdo cuál es la mía, pero la voy a compartir contigo. Hay 4, mañana ¿no? O sea, concretamente esta de aquí abajo, la que pone CC-AC4, pues es mía también. A mí me suena que la mía pues hace 3, ¿sabes? Pero bueno, mañana te lo cuento. Sí que me interesa, es una marca... Hay distintos modelos. Muy bien. Una consulta rápida, si puedo. Sí, sí. En teoría, por ejemplo, esos 30 de la tasa, sí. ¿a qué se correspondería? ¿Se la tasaron como si fuera una carta? No, como una insuficiencia de franqueo y debía responder al doble de la insuficiencia. Concretamente, aquí cuando ponen 0,30 es porque se supone que faltaban 15 céntimos de franqueo, que sí, multiplicado por 2 serían los 30 que había que pagar en destino, porque el correo internacional se cobraba como tasa. Eso lo conozco, pero digo, por ejemplo, entonces, digamos, si faltaban 15, digamos, la tarifa de 25 se correspondía a algo. No. Ah, bueno, perdón, sí, correspondía a lo que era una carta, eso sí, pero que no tenía nada que ver con el franqueo de las tarjetas postales. Ojo, puede ser, porque a veces había también reglamentaciones para las tarjetas. No recuerdo en qué fecha exacto, pero en un momento no se podían escribir al frente y a veces si se hacía, se tasaba. No, aquí no existía esa norma, pero aparte de eso, en el frente, como ves, no había nada escrito. No. Porque voy a buscar, porque creo haber visto otras que por algunos otros motivos, o a veces cuando le adjuntaban alguna cosa a la tarjeta, por ejemplo, he visto tarjetas que le pegaban un papel o un adorno o algo así y las trataban como carta, porque también tenía sus limitaciones de peso y otras cosas. Entonces he visto otros casos de tarjetas que estaban tratadas como carta. Mira, ahí, para refrendar que además el franqueo era correcto, en este tipo de situaciones, concretamente en otros ejemplares que tengo de esta naturaleza, se le ponía una marca adicional del propio Departamento de Contabilidad que ponía cargo, oficina de cambio, cargo. Quiere decir que había que cargar y pagar esta multa. Y hay otras que no se ponía. Entonces, si no pone cargo, es que no había una instrucción de cobrársela al destinatario. Fíjate en esta marca del cargo. ¿Perdón? Esta marca del cargo, sí. La tarjeta cargo es la que te refieres tú ahora. No bueno, esa marca de cargo aquí no aparece, yo la tengo, ¿no? Pero no aparece aquí en la tarjeta. Es que esto es muy parecido a lo que tú explicas. Es una carta tasada, una postal tasada de ingreso, que aquí abajo pone, a ver si lo puedo poner, lástima de haberlo sabido. Aquí pone también administración, no sé qué tal, y aquí pone el cargo. Sí. A ver, esa es una marca que también aparece en el libro de Silla. En la página 111, sí. En la página siguiente, y bueno, esa es más frecuente, vamos, la cargo, esta sin embargo la refleja como única, evidentemente no es única, era la que disponía él, porque ya os digo, yo tengo 2, pero después cargo sí que hay bastantes, él tiene identificado 6 y yo tengo otras 4, o sea que... No, en cuanto dice pieza única, automáticamente salen. Salen más. No, es la única que en ese momento disponía Jesús cuando escribió el libro. Pero es que esta además lleva debajo otro sello en azul, cartería, correo central, habilitación, salida, del mismo día 25, como si hubiera hecho algún trámite administrativo. La tengo aquí. Era un tema de control administrativo de la insuficiencia de franqueo que llevaba la contabilidad y la intervención. Muy bien. Correos tenía muchas marcas de tipo administrativo, que algún día haremos una tertulia específica de eso. Ahora, si queréis, pasamos a... No solamente significar que había muchas marcas de tipo administrativo, pero muy pocas de tipo administrativo que se colocaran en los envíos postales. Muy pocas. Cierto. O sea, es decir, internamente podían tener todas las marcas que quisieran con sus membretes y sus cosas, pero uso postal de las mismas, es decir, usado en tarjetas o sobres,
muy poquitas. Muy bien, pues buscaremos una tertulia para eso, marcas postales raras de correos de uso administrativo. Perfecto. Adelante con Alejo, por favor. Como siempre o como en muchas ocasiones nos ocurre, cuando encontramos una pieza bonita suele reunir más de un elemento. Esto lo suelo comentar muchas veces Julio en la plaza y es cierto. Tienes una carta que solo por el franqueo ya te parecería atractiva o interesante para poner en tu colección y a la vez tiene un matasellos que es un tanto fuera de lo corriente, o además tiene una ilustración o una anotación o algo. Y entonces nos encontramos con que esa misma pieza la podíamos encuadrar en diversas colecciones o en diversos apartados dentro de la colección. Esta carta yo la había visto en muchas ocasiones sin usar, sin circular por el correo. Cuando la vi por el correo, pues me tiré a por ella y estoy muy satisfecho de haberla conseguido. Lo primero que nos encontramos es que tiene un franqueo al extranjero normal de 40 céntimos con la serie en vigor de la primera de están en plena guerra todavía, no ha terminado, están en el 38 y lo primero que vemos es que tiene no sé si veis mi ratón, ¿le veis? Sí, pasando. Tiene el dentado desplazado, si no se ve a simple vista, pero no desplazado un poquito, sino muy, muy desplazado. Los sellos están dentados porque se ve bien el diente, pero si aquí algún gracioso le hace un cortecito, pues podría pasar por un salto bastante importante de peine, que hace ya de por sí atractiva a la pieza. Luego tenemos la iconografía, que ya bueno, pues tiene una imagen de la Virgen del Pilar en el centro, tiene un destino al extranjero, lo podríamos poner en algún apartado pues religioso o patriótico, tal. Tiene una carta circulada a extranjero, circulada a Suiza y circulada a Lucerna. Además tiene una marca que es del batallón de trabajadores de Caspe, Mando, que también es de por sí es atractiva, y está anulado el franqueo con una marca que no he conseguido leer a pesar de intentarlo, que solo veo una C y una E al principio, con lo cual está claro que es una marca, y por el formato que es una marca de censura, con lo cual puede ser o censura militar o algún otro denominación similar. El reverso, como veis también, tiene abundantísima iconografía de todos los, bueno, de todas no, pero de muchas figuras relevantes fallecidas hasta el momento: Calvo Sotelo, Sanjurjo, Mola, que fallecieron respectivamente, bueno, como bien sabéis, en el año 36 y Mola el último en el 37. Además, tiene el alcázar como símbolo también de gran iconografía pues del bando sublevado. Vemos en la trasera que tiene una llegada, pero la llegada no es a Lucerna en Suiza, sino que es a Lucena en Córdoba. Con lo cual ahí tenemos que el cartero pues la encaminó un poquito, el servicio la encaminó un poquito mal, y en vez de mandarla a Lucerna, pues la manda a Lucena en Córdoba, que tarda 6 días en llegar. La carta está fechada interiormente, como se ha escrito ahí abajo, el 29 del 11 del 38, y llega a Lucena el 6 del 12 del 38, 6 días en llegar. Ya sabéis que en aquel entonces todavía estaba la España dividida. Se ha ampliado y corregido un poquito con Photoshop el matasellos para que se aprecie bien la fecha de la llegada a Lucena. Luego ya aquí ya tenemos 3 sitios donde la podíamos meter. Aquí lo he resumido un poquito: error de encaminamiento, la carta va dirigida a Lucerna. Las marcas que presenta la carta son sellos anulados con marca de censura militar que es elegible, se aprecia solo censura militar, parece ser, censura seguro, lo del militar ya fue un poco dudoso.
marca de la unidad en el frente del sobre, compañía de trabajadores de Caspe 156 mando. Y al dorso la llegada a Lucena con un fechador tipo puente, con el fechador completo incluida la hora. Este es el interior de la carta, que como veis es súper espectacular, con una efigie de Jesucristo, el texto Reinaré en España, la iconografía la hemos ido viendo, está espectacular, la Virgen del Pilar en el frente, los saludos de Franco, arriba España, que en aquel entonces eran prácticamente obligatorios, los mártires, he puesto ahí como curiosidad pues las fechas de fallecimiento, y todo esto está hecho en Zaragoza, este sobre, e impreso por las gráficas Pignatelli, que son unas gráficas que seguramente nuestro compañero conocerá porque eran bastante famosas. Yo por nombre las conozco, físicamente no. Y por último nos encontramos con el interior. El interior es una carta escrita, es una carta personal y es una carta que nos da el otro cuarto lugar donde la podíamos poner, que era en el apartado social. El que la escribe es un mando intermedio dentro de este batallón y comenta la situación. Ahí he puesto en la parte derecha, he puesto lo más relevante de la carta. Bueno, lo primero que dice que se encuentra bien, escribe, como veis, a su querida hermana y al marido de la hermana, que debe ser Francisco, que cuando escriban a sus padres que están en la otra zona, lo pone así literalmente, no den detalles porque hay muchas represalias, es decir, que no escriban desde Suiza a sus padres y le digan, le recibimos ayer carta de tu hijo que está muy bien y que come muy bien y que está combatiendo a la República. Entonces, pues les dice que no den detalles porque hay muchas represalias. Cuenta que en la zona de Franco, cuando digo zona de Franco es porque lo pone así literalmente, no falta de nada, y hace continuas referencias a los de Puzmañón, que es un pueblo que está no muy lejos de Caspe, bueno, un pueblo, una localidad pequeña, y que no sé si se refiere a una familia que estaba asentada en Caspe y que por su procedencia o por su apellido le llamaban así, que le tratan muy bien y que está muy contento con ellos. Y que se lo comenten también cuando les escriban. Y esta es la carta, para mi modo de ver, pues muy espectacular y circular realmente, una carta privada que no responde pues a lo que muchas veces no nos gusta, que son cartas, digamos, preparadas. Y esto ha sido todo, así que si queréis comentarme cualquier cosa, pues encantado de responderos si sé. Sí, bueno, yo quería decir que me ha llamado la atención sobre todo el reverso, la imagen del Alcázar, porque corresponde, es la misma imagen, la misma fotografía del tal Chivite de Zaragoza, un fotógrafo franquista que hizo la imagen del sello del primer hojabloque, vamos, que se ve, no sé si lo veis, ¿lo estáis viendo? Sí. Yo sí, vamos, lo intuyo más que verlo, pero vamos, sí se entiende. Es igual a la imagen que aparece en el reverso de tu carta. Es la misma fotografía. Bueno, la iconografía, yo exactamente no sé, pero la iconografía es muy repetitiva. Es decir, sacaban un tema y digamos que lo autocopiaban, o quizá fuese Gráficas Pignatelli o alguno de los que trabajaban para él, eso ya lo desconozco. Sí, no, yo es que tengo varias fotos de la época y de los sellos que se hicieron del Alcázar, y es que es la misma foto siempre. Sí, claramente, vamos. Es la misma foto, y por lo que tengo entendido fue el tal Chivite, este fotógrafo de Zaragoza, que le mandaron a hacer un reportaje de todos los puentes de España. Y le pilló, pues, aparte que era franquista, estaba en el lado franquista, creo que fue el primero que le hizo una fotografía a Franco en campaña. Pero vamos, que está bien. Yo voy a buscar un sobre de esos para mi cole, porque yo busco muchas cosas relacionadas con esta imagen. Circulado te va a costar. Bueno, te va a costar trabajo, porque yo ya sabes no, como solo me interesa, no me importa que fuera nuevo, como solo me interesa la parte esa,
El nuevo sí he visto más de uno. Pues nada, esa era mi pregunta. Nada más. Si no hay más preguntas, muchas gracias, Alejo. Pasamos a Juan Enrique. Bueno, yo veo que habéis preparado esto muy bien. Yo no lo he preparado muy bien. No tengo tanta información por dos cosas. La primera, porque no sabía exactamente cuál era el formato, pero sobre todo porque de esto voy a hablar, se supone, el día 27 de marzo. Y entonces lo he dejado nada más en una introducción. Entonces, tampoco va a ser un tratamiento tan extenso como indica el nombre. Solo voy a hacer una introducción, a saber. Cuando los cubanos de las barbas entran en La Habana y se hacen con el gobierno, pues establecen una serie de nuevas normas o nuevas costumbres, y una de ellas es enseguida asumida, que es la felicitación en el Día de las Madres, que es el segundo domingo de mayo. Entonces, habitualmente se hace usando telegramas, y hay pues una serie de cosas relativas al uso de telegramas que no voy a comentar aquí, pero saturan el servicio, es decir, son millones y tienen que ser en el día, es decir, la felicitación tiene que ser en el día, que además es domingo, con lo cual pues hay menos servicio, digamos, ¿no? Y entonces deciden hacer un experimento. El experimento le hacen en 1972 y es iniciar el uso de tarjetas de felicitación específicamente dedicadas a las madres. Se distinguen enseguida porque el reverso, como veis aquí, son flores. Es decir, eligen el motivo de flores y, bueno, hay muchísimas flores. Eso podría hacerse una colección temática de flores. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, la cuestión es la siguiente. Esto es una de esas tarjetas del primer experimento y la pregunta que hago es un entero postal. Y entonces, por primera vez en mi vida, yo colecciono sellos desde antes de los 7 años y tengo 75, o sea, ¿qué tiempo he tenido? He agarrado las normas de la Federación Internacional de Filatelia y me las he leído. Y entonces aprovecho y leo, es muy cortito. Dice: los enteros postales comprenden material postal que o bien porta un sello impreso oficialmente, autorizado, o un emblema o inscripción indicando que un valor facial específico de un servicio postal o análogo ha sido previamente pagado. Por tanto, la respuesta es: esto no es un entero postal. Pero ha circulado sin sello, tiene su matasellos. Además, he elegido este porque ya lo contaré en su momento, pero los cubanos, como tenían que mandar el 1.000.000 de tarjetas en ese fin de semana del Día de las Madres, pues hicieron un procedimiento muy simple, que ponían cajas en la estafeta, echaban en la caja correspondiente, esto es Trinidad LV, que es la provincia, ¿no? Y echaban en la caja correspondiente y los comités de defensa de la revolución agarraban la caja y se la llevaban y repartían. Allí no había ni matasellos ni nada. Con lo cual, encontrar una con un matasellos es extremadamente raro, ¿no? Pero eso garantiza que circuló, porque en Cuba, por supuesto, no había ni hay hoy servicios privados de correo ni nada. O sea, esto era absolutamente todo gubernamental y, por tanto, una marca como esta, pues es que garantiza que circuló el 8 de mayo del 72. Pero no tiene sello ni tiene valor. Por tanto, según las normas FIP, no es un entero. Pero el gobierno avisó de la emisión y valían 20 centimitos. Y 20 centimitos componían 3 del correo, que es lo que valía una tarjeta postal nacional, 7 de la tarjeta y 10 del reparto especial. Es decir, por ser en un día tan señalado y tal, pues cobraban por el reparto,
Con lo cual esto se vendía a 20 céntimos, no pone nada, no tiene sello y de acuerdo con la FIP no es un entero. A pesar de lo cual yo lo tengo expuesto en mi colección y por eso y otras cosas similares me la puntúan muy bajo, ¿no? Mi pregunta queda ahí, es decir, ¿dónde se pone esto? ¿Qué es? Las normas de la FIP tal vez haya que reformarlas. Después tiene una nota que dice que en estos casos mejor la ponga usted en otro sitio, no en enteros postales, ¿no? Y bueno, se queda ahí. Yo no tengo más que estas dos transparencias y estas ideas. Por supuesto, esto en el 72 no era el periodo especial, pero Cuba estaba hecha polvo. El periodo especial en 1990-95 y esto se convirtió en una pesadilla. Si alguno se atreve a oírme el día que hable, pues verá que es una pesadilla para los cubanos, pero sobre todo para los coleccionistas, que no sabemos qué hacer, pues te dicen, no, hombre, manda la historia postal, solo la tarjeta y todas las demás de la colección de enteros por su lado, no sé. Por eso, bueno, sobre todo llamo la atención a los expertos que los hay en enteros postales para que nos peleemos debidamente y a lo mejor lo escribamos a la FIP diciendo que a ver si se modernizan, que hay cosas que hay que ponerlas en algún sitio. Nada más, no quiero enrollarme y además así ahorramos tiempo y tiene más tiempo el siguiente. Muchas gracias, Juan Enrique. Ya tenemos por ahí una pregunta de Luis Fernando Díaz. Bueno, yo he hecho la llamada a los expertos de enteros, o sea que no me extraña que Luis Fernando diga algo. Juan Enrique, ya yo había visto algo de esto tuyo y bueno, yo no soy experto en enteros, pero sí participé en el panel que duró un año, que se condujo en la FIAF sobre enteros postales con preguntas y con inquietudes muy similares a las tuyas. Es decir, ¿qué impide que esto se ponga en una colección de enteros? La sola cabezonada de algunos señores que están en la comisión de enteros de la FIP, nada más. Porque salvo la cosa menuda de que no tiene una indicia de cualquier naturaleza, gráfica o un numeral o lo que fuera, no significa que no es un entero. Vos lo estás diciendo perfectamente. Circuló, se cobraba por él y tenía un propósito postal. Algunas cosas como estas tratamos de defender y se recogieron en la última revista de la FIAF. La revista de la FIAF última está dedicada toda a un reclamo parecido al de Juan Enrique Paje. ¿Por qué muchas cosas que son enteros, los señores de la Comisión de Enteros de la FIP dicen que no son enteros? Y eso, bueno, con José Manuel Rodríguez lo hemos conversado, lo estuvimos conversando también en los últimos días. Él es un experto connotado en enteros y nos ha mostrado montones de ejemplos de España a los que les pasa esto. Hay que defender los enteros, pero todos los enteros, no solo los que a los señores nórdicos les parecen enteros. Bueno, eres un gran amigo, Luis Fernando. Ese apoyo me viene muy bien. Si me toca ser juez de una colección tuya, perderé la pelea, pero pelearé por ella. Bueno. Juan Enrique, vamos a ver. Esto es curioso porque, claro, aquí no hay ni el sello ni la indicia, pero existe una reglamentación específica oficial que dice que se ha pagado el precio del reparto, de la circulación y de la tarjeta. Se ha pagado todo. Lo que pasa es que no está explícitamente puesto aquí. Entonces, yo creo, honestamente, creo que tiene todos los requisitos para ser un entero, porque un precio previo de un servicio ha sido pagado el día que tú compraste la tarjeta. Eso para mí es un entero. ¿Qué ocurre? Que ciertamente hay una cierta inflexibilidad en la mayoría de los jurados y esto no sería aceptado. Pero yo te cuento otra anécdota también de... Mira, yo los enteros privatizados que todos conocéis, que tienen alguna impresión privada adicional sobre la pieza que tú habías comprado en el estanco, los temáticos solamente aceptan
aquellos diseños, aquellos dibujos, algo, siempre y cuando haya una nota de que esa impresión ha sido específicamente autorizada por correos. De hecho, yo escribí un articulito, como sabéis, en el que aparecían unos sobres con una notita debajo, autorizado por la Dirección General de Correos en tal momento. Pero es que existe una norma formal, realmente una disposición de correos, una orden ministerial de 1874, donde autoriza expresamente todo tipo de impresiones en los enteros oficiales españoles. Quiero decir, que genéricamente estaba autorizado, pero los señores de temáticos no lo aceptan. Oye, yo no entro ni salgo. Lo que sí que es verdad es que sí que existe una autorización genérica para que esas impresiones en los enteros postales se pudieran hacer en España. Punto primero. Esto es una cosa parecida. Existía una normativa específica de quien podía hacerla, es decir, del gobierno cubano, diciendo que esto implicaba, esta tarjeta que tú nos has enseñado, un pago de un servicio postal previamente pagado. Por tanto, es un entero. ¿Qué ocurre? Que habrá que hacer mucho énfasis. Yo que tú las pondría en mi colección de enteros y las mandaría. Y haría esa indicación resaltándola, como sea, en negrita, en rojo, lo que sea, diciendo, oiga, que esto responde al concepto de entero postal, puesto que el precio de ese servicio fue previamente pagado. Y aquí, en vez de aparecer individualmente en cada tarjeta, aparece en la legislación oficial correspondiente, en mi opinión. Bueno, yo lo único que os digo es que esto no es nada comparado con lo del periodo especial, del 90-95, que si tenéis ganas y oportunidad os contaré, porque esto todavía tiene aspecto de ser filosofable y razonar, pero lo del periodo especial ya veréis, ¿no? O sea, ya veremos. Ya lo veremos. Hablaremos de eso. Muchas gracias. Pues decíamos que es una carta pues, que parece bastante bonita, ¿no? Que fue devuelta al remitente. Está dirigida a nada menos que Su Alteza Real el Archiduque Don Carlos de Habsburgo, a un sitio muy emblemático, la Tenuta Reale, que era una residencia que fue de los real, que fue primero de los carlistas, luego de los Borbones finalmente, y bueno, en este año concretamente de 1943, por la información que yo tengo, lo tenía tomado el ejército, pero justamente en esos meses lo había comprado, o lo estaba en trámites de comprarlo, la madre de Carlos de Habsburgo. Este es el archiduque Carlos de Habsburgo, es el conocido como, los seguidores de él eran los octavistas, porque eran los que le decían que era don Carlos iba a ser don Carlos VIII, rey. Bueno, lo primero que llama la atención de esta carta es que pone aquí en grandes gomígrafos, devuelto al remitente y en comunicación con el país de destino. Pero ¿cuándo se devuelve? ¿En qué momento se devuelve? Pues mira, vamos a verlo un poco más grande. Desde luego, veis aquí que sale de la estafeta sucursal número 6 de Madrid el 15 de noviembre del 43. Y va dirigida, como decíamos, a la Tenuta Reale, que es una villa real emblemática de la familia, a Villarreggio. Por la parte trasera, ¿qué tenemos? Pues tenemos varias cosas interesantes. Primero, la salida, digamos, del Servicio Internacional Oficina de Cambio del 15, esto que parece un 14, pero es el 15 de noviembre del 43. Tenemos también la llegada del 25 de diciembre del 43 a la estafeta de cambio, como veis, más de un mes después,
unas 5 semanas y media. Oficina de cambio primero está de llegada aquí del 23 de diciembre del 43 y salida a reparto el 25 de diciembre del 43, pero por la oficina número 15. O sea, la echan o sale por la oficina número 6 y llega a la oficina número 15 de Madrid. ¿Dónde está esta carta durante todo ese tiempo? Una cosa que está clara que pone es Madrid exenta de censura también. Y también por la parte de atrás pone devuelto al remitente sin comunicación con el país de destino. Y también, curiosamente, aquí un número aparentemente de censor. Bien, vamos a ver quién es el remitente. Esto es lo que he estado comentando hace un momento. Los fechadores que hemos visto de llegadas del Servicio Internacional Oficina de Cambio, 23 de diciembre del 43, el de salida, 15 de noviembre del 43. Aparece después de 5 semanas en la Oficina Internacional, es decir, en la Oficina de Cambio. Aquí tenemos más grande, para verlo bien, el 23 de diciembre del 43, del 15 salida al 15 de noviembre del 43, entrada 23 de diciembre del 43. Y aquí entrada también en Cartería de Madrid. Madrid Cartería. Es otro fechador que lleva. Y esa es la salida, esa última. Bien, ¿llegó a Múnich o a dónde llegó? El 43 parece el número de un censor, pero la verdad es que yo no lo sé muy bien porque las cartas de censura que he visto van rodeadas en un circulito, en un cuadradito. No tiene ninguna faja típica de abierta por la censura. ¿La abrieron al vapor antes de devolverla a su origen? Hombre, con el caballero que la envía y a quién va dirigida, pues no me extraña que los servicios especiales, digamos, de espías, quisieran saber lo que iba en aquella carta. El caso es que la carta no podía seguir su camino porque Villareggio en esa época había sido bombardeada durante todo el mes de noviembre y estaban desalojando a la población. Vamos a ver el remitente. El remitente que pone aquí no es nada menos que Jesús de Coria y Lira. Lista 93, general consejero, dice. Por si acaso no está claro que es general consejero, porque el sobre ya es el del Consejo Supremo de Justicia Militar, consejero. ¿Quién era este señor? Bueno, pues este señor era un carlista en su juventud, que nacido en Lugo, militante carlista, perteneció a la Armada con distintos cargos y ejerció en Vivero, Cartagena y Madrid durante anterior a la República y durante la República. Tanto es así que la República la asciende y la aleja de la capital, enviándole a Ferrol, y al poco le jubilan. Pero, como a este señor parece que le gustaba mucho Madrid, vuelve a disfrutar aquí de su jubilación. Pero qué casualidad que antes de julio de 1936, el 12 concretamente, unos días antes de que estalle la guerra, se traslada a Vivero. Aún viviendo en Madrid, se traslada a Vivero. Y en octubre está ejerciendo de nuevo, pero esta vez en el bando sublevado y en Ferrol como fiscal auditor durante la guerra, y al final de la misma es ascendido a coronel. Reclamado en Madrid, en 1942 es ya un cargo muy importante, auditor general, y se le carga de condecoraciones y prebendas hasta su jubilación. Bien, pues aquí vemos otra vez la carta desde el inicio. La pregunta es, ¿dónde fue a parar esta carta? Esta es una carta típica que me estaba acordando ahora mismo de una charla que nos dio Luis Fernando Díaz de ¿dónde está mi carta? Pues esta carta, ¿dónde fue a parar esta carta? Muchas gracias. Oye, Ray, ¿la carta está abierta, está cerrada, tiene contenido? La carta debía tener contenido, yo no la tengo, el contenido, pero aquí, como veis, en esta forma como de clip que tiene, debió de estar la carta en su momento adherida.
¿De dónde estaba ese archivo? Pues no lo sé. Seguramente, en mi opinión, la carta llegó otra vez al remitente, de nuevo, y no llegó a ninguna parte. Yo creo que siendo el remitente un personaje políticamente importante, llegó sin duda. O sea, eso creo que sin duda. Es decir, esta carta no se pudo perder. No tiene ninguna seña, ningún fechador, ninguna marca de ninguna oficina extranjera, salvo ese famoso 43 que hemos visto antes por aquí, detrás de la carta. A ver, ¿dónde estaba? El 43 este que tenemos aquí. Salvo eso... ¿Por qué mencionas Múnich, Ray? Pues yo qué sé, porque en una charla una vez hablando con Alejo me dijo, oye, las cartas iban a los sitios donde iban, la censura la tenían los alemanes centralizadas en algunas ciudades, como una de ellas Múnich. Pudo haber llegado, pero me extraña mucho también porque no hay ninguna otra marca de que haya salido de España. Una marca de cartero, ¿no? No, pero no, eso no es una marca de censura de Múnich, están todos registrados, catalogados, no es usualmente cuando está cortada la comunicación, ni salida del país, esa no salió de España. No sé dónde habrá permanecido dentro de España. Eso pero, es lo que pero al exterior no fue. Mi opinión, el Madrid exento, con todas las de la ley, por el cargo del señor, el 43 es que ha pasado por la censura, lo cual no significa que la hayan abierto, significa que ha pasado por la censura, le ha dado la censura española, le ha dado el visto bueno al exento, o la han abierto y la han leído y la han vuelto a cerrar, pero sin tocarlo. Ahí el gabinete negro, le cabinet noir. Pero eso no lo sabemos, es solo intuición. La carta seguro que vuelve al remitente con plena seguridad, y esto yo no pienso que sea un archivo, sino que es para que quede perfectamente adherido la carta al sobre. Eso se nos refiere. La carta, entonces, la carta perfectamente adherida al sobre, porque se archiva seguramente pues para demostrar que se había intentado tener esa comunicación. Eso es. Y después esa carta sale del archivo, se elimina la carta y antes de su destrucción pasa afortunadamente a nuestras manos ansiosas y filatélicas. Muy bien. Estoy absolutamente de acuerdo con Alejo. A ver, yo tengo dos cartas que os las enseño, que podrán ayudar poco porque son cartas que van a Francia y no van a Italia, pero vaya, igual pueden servir. Y son de esta época. Y son dos cartas que, debido a que Alemania estaba partida, Francia estaba partida en dos, no se pudieron entregar. Y pasan por una cantidad terrible de lugares y quedan depositadas en Múnich, la una y la otra. Y se acabaron entregando, a pesar de que aquí ponía devuélvase al remitente, no se devolvieron y se llegaron a entregar una 6 meses y medio después de haber salido, cuando debían tener el montón y empezaron a repartir, y otra también 6 meses después de haber salido. Y las dos salen en el año 40. Pero tendrán marcas de llegada, claro. Sí, no claro, es como esta, aquí no está tiene. todo argumentado. Lo que pasa, yo de haber sabido esto, las habría escaneado y habría podido seguir. O sea, debido a que Francia estaba partida en dos, la zona libre y la zona ocupada, que dentro de Francia no se podía transmitir hasta que salieron las tarjetas Bifona. Durante un tiempo yo tengo cartas de campos de refugiados que fueron devueltas por no poderse transmitir. Esto ya dentro de Francia, ¿eh? Pero estas son de España, que van a Francia, pasan las censuras alemanas, toda la historia, y se ve que quedaron retour à l'envoyer correspondencia inadmisible por la zona ocupada. O sea, no era esta tuya, no es zona ocupada, pero allí el correo fue como fue. Y estas dos cartas quedaron, hay el sello de que llegaron a Múnich, allí se archivaron y luego las entregaron 6 meses después. O sea que es probable que no se devolviera al remitente y que con el tiempo llegara al receptor. Por lo menos estas dos llegaron al receptor. Si tienes interés, te las escaneo y te las envío para que las veas. Hay una cantidad de notas y de pasa por aquí, pasa por allá, con también sus lecturas.
Retour l'envoyeur tachado, luego Premier Destinación. Primero pone Retour l'envoyeur, se tacha y pone Premier Destinación, o sea, que se envíe al primer destino. O sea, todo esto durante esta guerra hubo bastantes follones, o sea que no se puede hacer así deprisa. ¿Qué pasó? Quedaron, y luego yo conocí a un señor aquí en Correos de Gerona que me decía que durante unos días, durante un tiempo, no demasiado, la frontera de la Junquera estuvo cerrada y él iba desde Gerona a recoger las cartas, se las volvía a Gerona, a la estafeta de Gerona, y luego al cabo de un tiempo, cuando se abrió, estas cartas se dieron curso. O sea, durante esta guerra pasaron muchas cosas. No se puede decir si se llegó a devolver, porque si llegó a devolver al remitente, tendría que ser el certificado de vuelta. Vete a saber. Bueno, me ha quedado por deciros también que la carta cumple con la tarifa, 75 céntimos, que era en ese momento correo ordinario, más otros 75 de correo certificado por un primer tramo, digamos. Ahora, estas no son certificadas, ¿eh? Estas no son certificadas. Pero aquí tienen 4, 5, 6, 7. Y este es terrible, es terrible. Además, con la censura alemana, con la faja. Ahora, yo quería hacer un comentario breve. Adelante. Si me lo permitís. Y es que a mí me han llamado, ya sabéis que lo mío es la obsesión por el correo aéreo. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial ocurrió de todo. Entonces, yo estoy separando algunas cartas pues, retenidas por la censura, por el bando, por los británicos, ¿no? En Bermuda, las cartas que iban a Estados Unidos, pues muchas veces venían de España, se retenían y hay cartas que tardaban 3 o 4 años en llegar a su destino, pero llegaban. Y apenas es incipiente el estudio que estoy haciendo, no me he dedicado a fondo todavía, pero es que es apasionante porque te encuentras las cosas más variopintas, difíciles de explicar. Habría que bucear muy en profundidad de qué pasó durante todo ese periodo de la primera mitad de los años 40, ¿no? Y todo esto de sin comunicación con el país de destino o cartas retenidas hasta que llegaron o no llegaron, vete a saber, es un pozo sin fin. Nada más que eso, como comunicar que muy interesante, vamos. Igual acá son dos casos diferentes, porque el primero, bueno, esta carta, la que está en pantalla, no había comunicación con el país, entonces ni siquiera llegó a salir. Eso se ve ahí en muchos países, casos similares. El otro es distinto, porque la otra carta sí circularon y fue retenido por la censura por otros motivos. Entonces, bueno, ambos son casos fascinantes, pero son diferentes. Una ni siquiera llegó a salir del país y la otra sí, y fue retenida porque los censores habrán considerado que, bueno, era algún contenido que era importante o lo que fuera, o a veces simplemente las demoraban para que perdiera validez la información que tuvieran. Eso pero luego en Europa te encuentras también con muchos casos de sin comunicación con el país de destino o muchos casos que no había tarifas para el correo con Alemania, por ejemplo, claramente, después del final de la guerra. Sin embargo, hay cartas circuladas a Alemania con su franqueo. Entonces, ¿cómo se calcula ese franqueo? ¿Llegó o no llegó? O sea, que hay una casuística infinita e incalificable. Mi opinión es que esta carta, como ya he dicho antes, no llegó a salir de España. Las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial pues hicieron que considerasen que era muy difícil o imposible que llegase y quizá preguntaron, porque esto también era habitual, estamos hablando de gente muy alta dentro de la cúpula del poder, ¿qué hacemos con la carta? Pues guárdala ahí un poquito, por eso es el retraso de la entrada y la salida, un poco, a ver si la situación se aclara. La situación no se aclara, sino que empeora para el bando alemán-italiano, para el eje, y al final la carta se devuelve al remitente, decir, mira, no la cursamos, que esto va a caer posiblemente en manos aliadas y no interesa. Muy buena explicación, Alejo, me gusta. Esa es la más probable. Bueno, claro, esto es suposición todo, claro. Claro. Pero que no salió de España, seguro, porque los alemanes no dejaban una carta sin marcar, vamos, ni muertos.